Sean bienvenidos a la casa de Dios y también a su casa. Recuerden que no hay lugar seguro o lugar más seguro que su iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está su Señor esperándole para que usted se humille, para que nosotros entreguemos todas las cargas que tenemos a Él. Así que de verdad no hay mejor lugar. Así que bendito sea Dios que usted esta mañana se levantó y dijo, hoy es día de ir a honrar a Dios. Hoy es día de alabarle, se levantó, se bañó, se puso guapo y guapa y está aquí en la casa del Señor. Yo me regocijo de verles, cuanto más nuestro Señor no se regocijará de verle en su casa, adorando su nombre. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a tener una meditación que esperamos en el nombre de Jesús, que pues haga ese eco en nuestro corazón para hacerlo vida. El título de esta meditación se llama Líbranos del mal. ¿Cómo se llama? Líbranos del mal. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias para leer nuestro pasaje bíblico de hoy. Lo voy a invitar a ponerse en pie. Y va a buscar usted Mateo 6:13. Mateo 6:13. Cuando lo tenga, se pone en pie y me da un fuerte amén para saber que ya lo encontró. No se preocupe, tiene tiempo de buscarlo. No vamos corriendo. Amén. Ajá, ya lo encontró la primera. ¿Y los demás? Gloria a Dios, ya lo encontraron mis hermanos. Y lo leemos como está escrito. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y oramos. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, le pedimos en esta hora, Señor, que usted ministre, Padre bendito, su palabra. Que este sea el mensaje, Padre bendito, que marque la diferencia en nuestras vidas, Padre celestial. Sabemos que usted siempre nos está hablando, Señor, para corregir lo que está mal en nuestra vida, Señor. Siempre nos está hablando para consolarnos, Padre bendito, para darnos aliento también. Le suplico en el nombre de Jesús que conscientemente nosotros escuchemos esta palabra y que abramos el corazón, Padre, para ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, glorifíquese, Padre bendito, en cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor, de manera especial en este día. Alabamos su nombre, Señor, y le bendecimos. En el nombre de su Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Bien, les decía que nuestro título es Líbranos del mal. Y por supuesto, usted ya se dio cuenta que es parte de nuestro texto bíblico de hoy. Cuando el Señor Jesús instruye a sus discípulos de cómo orar, Él les da una oración modelo. Y en esa oración modelo nosotros acabamos de leer unos versículos que Él dice, miren, cuando oren, oren de esta manera. Y una de las peticiones de esa oración modelo es precisamente que nos libre de la tentación, que nos libre del mal. Otras versiones dicen, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Otra versión, Nueva Versión Internacional, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y yo quiero que usted piense, hermanos, lo difícil que es vivir en estos días. Siempre ha sido difícil, porque en la historia de la humanidad hemos tenido episodios terribles, hemos tenido episodios de los que no es grato recordar nada, porque las personas se han dejado influenciar precisamente por el maligno y han escrito capítulos en la historia de la humanidad horribles, donde muchos han muerto, donde han sido asesinados, etcétera. La vida humana siempre ha estado llena de dificultades. Pero en estos últimos tiempos, si usted se fija, también la violencia se ha multiplicado y la palabra de Dios se está cumpliendo, como siempre. Padres se han levantado en contra de sus hijos, los hijos se levantan en contra de sus padres y el amor se ha enfriado. Y lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en los noticieros. Hace poco estaba viendo yo de una mamá que
que se le pasó la mano de la golpiza con su hija y ahora la niña se debate entre la vida y la muerte, de 4 años. No recuerdo en qué país, pero la escapó a matar de la golpiza. Y luego sacan a su mamá y dice, bueno, se la van a llevar presa por haber intentado, por intento de homicidio. Y usted ve esto y dice, pero es su mamá. ¿Cómo es posible que su propia mamá la haya mandado al hospital y que ahora la niña esté entre la vida y la muerte? Pues la verdad, esos son los tiempos en los que vivimos. Esos son los tiempos en los que nosotros estamos creando nuestros hijos y es el tiempo en el que nos tocó vivir en esta tierra. Y si nosotros seguimos hablando de todas las cosas que vemos, nos vamos entristeciendo cada vez más porque vemos cómo la luz de Jesús no está en las personas. Vemos cómo el maligno precisamente ha tomado control de muchas vidas. Pero siempre hay un remanente de Dios. Siempre hay un remanente que en su oración dice, Señor, líbranos del mal. Señor, no me deje caer en la tentación. Y precisamente los discípulos le preguntan al Señor Jesús en este pasaje. Le dicen, Señor, entonces, ¿cómo hemos de orar al Padre? Y Jesús les dice, oren de esta manera. Y todos sabemos la oración modelo que empieza con Padre nuestro que estás en los cielos. Y tiene las peticiones y entre esas peticiones está precisamente, líbranos del mal. Ahora yo también quiero que usted piense en lo difícil que es conocer a una persona que no se comunica. Qué difícil es conocer a una persona que no dice lo que le gusta, lo que no le gusta. No dice, no expresa su necesidad, no expresa su dolor. ¿Cómo ayudar a una persona que no se expresa, que no se comunica? En los matrimonios, lo primero que dicen los consejeros, tanto seculares como los consejeros cristianos, es que debe existir comunicación. Si usted no habla, si usted no dice, si usted no pide ayuda, ¿cómo van a ayudarle? Y nuestro Señor Jesucristo, cuando da la oración modelo, no nos dice que repitamos exactamente esas palabras, porque Dios no nos limitó a orar solo con esas palabras. En la Biblia tenemos diferentes momentos en los que Jesús oró y Él hablaba con el Padre libremente. Le decía cualquier cosa. Y nosotros vemos cómo Jesús, al dar esta oración, dio la importancia de la oración en la vida de sus discípulos y por supuesto en nuestra vida, porque nosotros también somos discípulos de Él. Nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque aprendemos todo lo que Él nos quiere enseñar y queremos ponerlo por práctica. Entonces, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos deja que debemos orar. Él activamente practica esto. Jesús oraba por los enfermos y con los enfermos. Oraba en la mesa. Oraba en momentos de necesidad. Oraba para que Dios le quitara el peso de la cruz. ¿A dónde fue? En el Getsemaní. Él oraba, siempre oraba. Oraba por su pueblo. Oraba por el pueblo que iba a hacer, que les decía, Señor, no te pido que los quites de entre ellos, pero ayúdalos para que ellos puedan triunfar. Siempre orando. Entonces el Señor tiene esta vida activa de oración y nos la comparte a nosotros. Estábamos hablando que la comunicación debe ser fluida. Dios se dio a conocer al hombre desde tiempos antiguos y sigue dándose a conocer. ¿Qué está haciendo el Señor? Comunicándose. Dice que hasta el cielo cuenta la gloria de Dios. De todas las maneras el Señor se está intentando comunicar con nosotros. A través de alabanza, de predicaciones, de su palabra, en medio de su oración el Señor le ministra. Él está constantemente hablándole, diciéndole algo. Él es un ejemplo de la comunicación que nosotros debemos tener con Él. Y así como debe ser esa comunicación fluida, debe ser una comunicación sana, constante. Pero a veces
el hecho de que sea una comunicación constante a través de la oración, nosotros lo tenemos como un cliché. La oración es un arma poderosa, amén, amén, pero pocos la practicamos. Y ese es un gran problema entre los hijos de Dios. Ese es un gran problema porque si esa es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, pero no la practicamos, entonces quiere decir que no estamos en conexión con Dios. Y el Señor dice que Él es nuestra fuente, que de Él viene todo, pero si no nos comunicamos, entonces nuestras raíces poco a poco van a ir secándose. ¿Y qué va a pasar con la plantita? ¿Qué va a pasar con el fruto? Pues no se va a dar, porque sin raíces sanas no puede haber un árbol sano, ni mucho menos fruto sano. Entonces la importancia de la oración. Y en la oración modelo el Señor nos dice, miren, pidan de esta forma. Y cuando dice, no nos dejes caer en tentación, nos vamos a enfocar en el versículo 13, que es el que hemos leído. Dice, miren, oren así, pídanle a Dios que no los deje caer en tentación. ¿Qué queremos decir con eso? Le queremos decir al Señor, Señor, hágame fuerte en el momento de prueba. Hágame fuerte en el momento que yo tenga un ataque del enemigo para poder resistir. Nosotros aceptamos cuando decimos, Señor, no me deje caer en tentación. Aceptamos que nosotros somos vulnerables ante diferentes situaciones. Y reconocemos que solo Dios puede ayudarnos a salir en victoria. Pero nuevamente, si yo no estoy comunicándome con Dios, si yo no le expreso mis necesidades, si yo no le expreso mis debilidades, a pesar que Él nos conoce perfectamente, Dios demanda de nosotros que hablemos con Él. Y si usted no expresa su dolor ante el Señor en una oración, es difícil que llegue su pronto auxilio. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. Pero si en momentos de dolor, en momentos de aflicción, en momentos de alegría, sea cual sea el momento que esté pasando, usted en vez de clamar, usted calla, entonces no puede haber respuesta de parte de Dios, porque usted no se está expresando. Entonces el pueblo de Dios tiene batallas con un mundo espiritual que no se puede ver a simple vista. Nosotros tenemos batallas fuertes y el enemigo está siempre buscando dañar claramente a los que trabajan para el reino de Dios. Está buscando, por supuesto, botar a las personas que se han levantado para servir a Dios. Por supuesto que está buscando verle caer a usted y a mí, porque hemos decidido seguir al Señor. Porque Él está atacando al reino de Dios constantemente. Él está trabajando en contra de los propósitos de Dios. En Efesios 6, del 10 al 13, usted sabe que se habla de la armadura de Dios. ¿Por qué cree usted que se nos ha dicho, pónganse la armadura de Dios? Porque estamos en tiempos felices y de gozo, donde nada va a pasar, donde no va a haber guerra, no va a haber oposición. No, hermanos, la armadura se necesita precisamente en tiempos de batalla, de guerra. Algunos cristianos están tan atentos a esta situación espiritual que dicen, mi vida es una guerra constante. Es una guerra constante con el enemigo. Es un campo de batalla entre Dios y las potestades y principados. No sabemos lo que nos depara el futuro, claro que no. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que Dios es más grande que cualquier enemigo que podamos enfrentar. Pero debemos orar como Jesús nos instruyó. Señor, no me deje caer en tentación. No permita, Señor, que yo caiga. Las personas que están peleando batallas específicas de drogadicciones, que están queriendo salir de un pecado oculto, no se exponga a eso. No se exponga a lo que le hace caer. Mejor expóngase a la palabra de Dios.
Es el único que lo va a levantar y sacar de donde está. Y luego en el mismo versículo dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que así se titula nuestra meditación. Líbranos del mal, líbranos del maligno. El representante del mal para el cristiano es Satanás. Que Jehová lo reprenda. Y le pedimos al Señor, líbrenos del maligno, líbrenos del mal, líbrenos de esos ataques, Señor, porque solo no podemos. Esos embates a veces son fuertes. Esos embates del enemigo hacen que personas se vayan por completo de las iglesias, porque el dolor supera el deseo de servir a Dios. La desesperación, la desesperanza, el egoísmo supera el amor que existe por Dios. Y eso es parte del embate del enemigo. Ahora yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando le pedimos a Dios, líbranos del mal, casi siempre nosotros nos referimos al demonio que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:8 y decimos, sí, es que el diablo anda como león rugiente, pero no es león, decimos. Cuando nosotros oramos, líbranos del mal, siempre nos referimos al demonio. Decimos, Señor, no queremos caer en sus garras. Le decimos, Señor, líbranos del tentador, de sus seducciones, de sus engaños. No dejes que siembre cizaña de mal en nuestras vidas. Proteja a mis hijos de ese mal externo que ahorita nos está congojando. Protéjame, Señor, de aquello que no tengo control. Casi siempre oramos de esa manera. Pero debemos tener en cuenta que también hay un mal interno por el cual debemos pedir al Señor que nos libre. No solo del devorador, no solo del demonio, sino también del mal que habita en nuestros corazones. A veces se nos olvida que nuestro corazón es perverso, que de él salen homicidios, fornicaciones, adulterios, toda clase de mal, dice la palabra, sale del corazón del hombre. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántas veces usted ha orado al Señor de esta manera? Señor, líbreme de ser mal con mi prójimo. Líbreme de hacerle el mal a mi prójimo. Señor, líbreme de dañar a otro. Líbreme de herir a otro. Líbreme de mi propia maldad. ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera? Muy pocas, porque siempre creemos que el enemigo viene de afuera y no nos percatamos que adentro tenemos un mal grande que nos llena la cabeza de pensamientos que van en contra de las enseñanzas de Dios y que nos llevan a actuar de manera incorrecta. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano? Miren, hay personas que en su propia casa le sirven de piedra de tropiezo al que viene a la iglesia. Le ponen zancadilla cuando va por la puerta para que caiga, para que ya no sirva, para que ya no haga nada. ¿Cómo es posible que nosotros dejemos que eso ocurra? ¿Cómo es posible que usted mismo sea su piedra de tropiezo para servirle a Dios, para ya no venir a la iglesia? ¿Cómo es posible? Lo lógico es que alguien más sea su piedra de tropiezo, pero usted mismo es ilógico. Es ilógico que usted se ataque a usted mismo. Es ilógico que ataque a su propia carne. Es como que yo le dijera a mi esposo, hoy no vas a la iglesia, porque aquí tenés cosas que hacer. ¿Cómo es posible que los mismos cristianos estemos siendo el mal de nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que dejemos que la iglesia se enferme, que el cuerpo de Cristo se enferme con chismes, con quejas, con divisiones, con murmuraciones, con críticas? Realmente a veces nos olvidamos de pedirle al Señor que nos libre del mal que tenemos en el corazón.
Solo le decimos, Señor, líbreme del devorador. ¿Y qué hay del devorador que tiene usted en la lengua? ¿Qué hay del devorador que tenemos en la mente? Que palabra de Dios que cae, palabra de Dios que come, se roe como que es un roedor y la tira y ya no la practica. Ya se le olvidó porque tiene un roedor en su corazón que no lo deja. Entonces dice la palabra que del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, quejas, chismes, murmuración, todo eso habita en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo describe esta situación de la lucha interna con el mal de una manera excepcional. Él lo explica exactamente como nosotros lo vivimos. En Romanos 7:21 decía él: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en sus enseñanzas. Usted y yo cuando venimos a la casa del Señor nos deleitamos en la ley de Dios. Yo me regocijo cuando dicen Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios está llamando a la guerra. Vamos, salgamos, evangelicemos. Amén. El Espíritu está dispuesto. Nos deleitamos y decimos, sí, yo aquí estoy para las que sean. Aquí estoy con mi Rey, el capitán del ejército celestial. Aleluya. Y nos vamos de aquí fuertes. El Espíritu está dispuesto. Pero decía Pablo, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y me encuentro con esto, que yo quiero practicar lo que Dios me dice, pero tengo otra ley en mis miembros que no me deja hacerlo. Y esa es la batalla de la que siempre se habla en la iglesia. Dice Pablo en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Señor, yo te quiero amar a mi prójimo. Saliendo va, ¡uy! Este es lo que me hizo. Quiere amar, pero hay algo que no lo deja practicar eso. Nosotros nos identificamos con las enseñanzas del amor y la benignidad de Dios y le alabamos en la iglesia sinceramente. Yo no dudo de nuestra alabanza que es sincera, porque estamos agradecidos. Pero tenemos este cuerpo, decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me incita a pecar cuando lo que yo quiero es obedecer a Dios? Y esa es la constante lucha. Yo no imagino la lucha de los adolescentes en este tiempo, con tanta red social sucia, y los pobres tienen que estar lidiando con eso. ¿Qué sería lo más sano para ellos? No ver esas cosas. Eso sería lo más sano, no ensuciarse con esas cosas. Pero ellos no pueden evitarlo, porque han hecho tan adictivas las redes sociales que este dedito no puede parar de ver más y más videos. Esta mente no puede parar y decir, voy a grabar yo también. Voy a hacer lo que veo yo también. Están inmersos los pobrecitos en una situación difícil. Y no solo ellos, hermanos, también los adultos. Estamos inmersos en cosas que no queremos estar inmersos. Miren, hay cosas que nosotros oramos porque Dios nos libere. Señor, líbranos del mal. Pero no podemos. Y ahí estamos, en las mismas. Tenemos una lucha constante que describe de una buena manera Pablo. El escritor de los Hebreos nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Él nos dice, miren, yo sé
que tienen diferentes falencias, defectos. Nadie es perfecto, solo Dios. Pero corran hacia mí, corran con paciencia. De vez en cuando van a tener un problema con el cual no van a poder lidiar. Tal vez no van a tener la fuerza para decir que no, porque no me han pedido la fuerza. Pero después de eso, sacúdanse, levántense y sigan la carrera. Y dicen todo, ¿verdad? Como dice la palabra, que 7 veces cae el justo, dicen, 7 veces se levanta. Pero levantarse, hermanos, a veces no es posible para muchos, porque no piden auxilio, no le piden auxilio al Señor. Y a veces nos pasa como Pedro. Yo quiero que ustedes busquen Lucas 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer del 31 al 34. Lucas 22 y vamos a leer del 31 al 34. ¿Ya lo tienen? Miren Pedro, si no le pasaba lo mismo a él. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel, a morir por la verdad de Cristo. Señor, yo estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo estoy dispuesto, Señor, a dejar lo que no te agrada, a vencer los males dentro de mí para agradarte. Pero Jesús, conociéndolo todo, le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado dispuestos a darlo todo? A dejar uñas, dientes por el Evangelio de Cristo. Señor, yo por usted yo dejo el pellejo. A donde sea que yo vaya, yo voy a luchar, fiel hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Aleluya. Y nos dice el Señor: hija, hijo, no va a pasar quizás unos 2 meses y me vas a estar negando. Es duro, es difícil, pero es la realidad humana. Y si le pasó a Pedro, hermanos, si le pasó a Pedro, también nos puede pasar a nosotros. No somos exentos. Estamos diciendo: Señor, yo aquí estoy en la iglesia para las que sean. Como sea, yo te he de servir con mis hijos, sin mis hijos, con mi esposo, sin mi esposo. Yo aquí voy a estar. Ay, hija, hijo, poco tiempo va a pasar y me vas a negar. Qué cosa tan tremenda. Pedro estaba dispuesto, usted y yo estamos dispuestos. Pero nos asedia el mal, nos asedia el maligno. Y esto que le pasó a Pedro, describe perfectamente lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. A tratar de vivir nosotros como hijos de Dios, salvos por fe y por gracia divina, todavía tenemos que manejar nuestros propios defectos y debilidades. Fíjense bien, como hijos de Dios, salvos por fe, por gracia divina, todavía tenemos que pelear con nuestros propios defectos y debilidades. El ser hijos de Dios no nos hace perfectos, pero sí vemos en nuestra lucha cómo Dios va trabajando nuestro corazón,
poco a poco. Por eso dice la palabra, corran con paciencia la carrera de la fe. Muchos tenemos pecados personales que nos resistimos a reconocer ante los demás. Está bien, usted no tiene que andarle contando los pecados a todo mundo, pero sí cuénteselos a Dios. Porque el pecado que no se puede perdonar es el que no se le dice al Señor. Porque Él no puede, no le he escuchado. ¿Cuál es? Entonces nosotros debemos tener esa comunicación con Dios. No queremos decirle esos pecados a los demás, pero Dios los conoce todos, toditos. Hasta el que le causa más vergüenza, todos los conoce Dios. Hasta el pecado que usted dice, si se enteran, me destierran, me quitan el apellido de la familia, se avergonzarían de mí, no me volverían a hablar. Todos los conoce el Señor. Acompáñeme a Hebreos 4 del 15 al 16. Hebreos 4 del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente para el oportuno socorro. Hermanos, si usted está luchando con ese demonio interno, pero usted no se acerca a Dios confiadamente, ese oportuno socorro no va a llegar. Porque solito usted y yo no podemos. Acérquese pues. Venga a la iglesia, lea su palabra, pídale al Señor. Hay enormes fuerzas malignas sobre este mundo. Fuerzas que obligan a las personas a suicidarse. Fuerzas que obligan a las personas a cometer adulterio, fornicaciones, homicidios. Fuerzas que obligan a las personas a no congregarse, a no querer saber de Dios. Fuerzas que obligan a las personas que están adentro de la iglesia a ser piedra de tropiezo para otros. Esas son las fuerzas del maligno, de las cuales debemos pedirle al Señor, líbranos del mal. Esas son las fuerzas operantes. Queremos librarnos del mal que nos puedan ocasionar. Y siempre le pedimos al Señor, protéjame. Pero pocas veces procuramos pedirle al Señor que nos libre de hacerle el mal al otro. Y dice usted, ¿cómo? Si yo no mato a nadie, yo no robo, yo ladrón no soy. Dicen algunos, yo podré ser cualquier cosa, pero mentiroso no soy. Ladrón no soy, homicida menos, yo me congrego. Ay, entonces, ¿cómo puede usted hacerle mal a los demás? Miren esas palabras hirientes que destilan veneno. Ese menosprecio por la persona que tiene a su lado, el creerse superior, el más inteligente. Yo soy el más inteligente de mi promo. Yo fui el graduado. A mí que no me digan nada. Yo tengo tantos títulos. ¿Y usted quién es? ¡Qué tristeza! Como un cristiano que ha conocido a Jesús, quien levantó a los marginados, que andaba con ellos, que les amaba entrañablemente. ¿Cómo podemos ser así nosotros? Es porque no le hemos pedido al Señor, líbrame de este mal. Líbrame Señor de estar menospreciando a mi hermano, a mi hermana. Matamos los sueños de otros. Medio nos dicen un emprendimiento que quieren hacer, no hombre, no te va a servir. Matamos los sueños de los demás. ¿Y vos qué estás haciendo si ni podés? Matamos sueños. Hacemos ver a otros incapaces que no sirven para nada. ¿Y usted cree que Dios no se fija en lo que está haciendo? Dios se fija en lo que está haciendo.
¿A quién cree usted que está menospreciando? ¿A quién cree usted que le está faltando el respeto? Nada más y nada menos que a un hijo de Dios. Y Dios responde por sus hijos. Amén. Dios no permite que le toquen a sus hijos sin que haya una consecuencia. Que puede tardar, que puede llegar después o inmediatamente, pero Dios siempre responde por sus hijos. Porque no se duerme el que nos cuida, dice la palabra. Entonces nosotros hacemos el mal, no refrenamos la lengua. Media cosa nos dicen, una nos dicen, decimos tres. No queremos refrenar la lengua, no la mordemos, no le decimos, Señor, ate esta fiera que llevo adentro. Ate esta fiera que me galopa, que quiere decir lo que no quiero. Como Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero decir, eso digo, Señor. Átela, refrénela. ¿Qué me pasa que hoy amanecí, dice usted, más odiosito que de costumbre? ¿Qué me pasa que hoy, no, ni verme quiero? Y esa bestia galopando, ese mal interno, si no se aguanta usted mismo, ¿cómo va a aguantar al prójimo? Si no le quiere dar ni una sonrisa a su cónyuge, ¿cómo va a amar al otro prójimo? Somos desconsiderados a lo último. Hay que se esfuerce otro. Yo, no. Hay que hacer tal cosa de verdad. Que madrugue aquel. Yo no estoy madrugando, yo quiero dormir. Desconsiderados a lo último. Hay un calcetín tirado, cuando se levante la mujer que lo levante, porque para eso está ella. ¿Y por qué no recoge el calcetín? Miren que son cosas tan sencillas. Y yo creo que el peor caso de esto son los hijos, que no quieren hacer nada por sus papás cuando sus papás lo han hecho todo. ¡Qué doloroso! Dios, y todavía nosotros andamos predicando la palabra y no somos ni con los que son de nuestra sangre. Eso, hermanos, es complicado. Nos hacemos amadores de nosotros mismos. Cuando no nos llenamos de la palabra de Dios, ahí aflora lo peor de nosotros. Ahí es donde sale toda, perdóneme la palabra, toda la cloaca interna, todo lo sucio. ¿Por qué? Porque de nosotros, hermanos, no mana nada bueno. Dice la palabra que todo lo bueno viene del Padre de las luces. Toda dádiva perfecta viene de Él. Si usted no escucha palabra, si usted no se congrega, ahí comienza a aflorar todo. Empieza a sacar la caja de lustre en buen salvadoreño. Y ahí es donde la gente se asusta. ¿Y no era este el que iba al Emanuel, vos? Sí, él era. Ay, no, miren lo que se ha convertido. Ese es el verdadero él sin Dios. Lo triste, hermanos, es que seamos nuestra peor versión estando en la iglesia. Eso es inconcebible, es ilógico. No da en la razón, no entra. ¿Cómo? Si escuchando palabra de Dios usted todavía no es considerado con sus papás. ¿Cómo es eso que usted no expresa amor al que tiene en su casa si viene a la casa de Dios y quiere salir a evangelizar? No tiene sentido. Comencemos por los de casa. Y Dios nos va a respaldar cuando estemos sanitos, con un corazón limpio y bueno, en la medida de lo posible. Dios nos va a respaldar en lo que hacemos. Pero si no somos con los de la casa, hermano, Dios no está agradado con nosotros. No nos engañemos. Que Dios nos libre entonces del orgullo, del amor propio y de la autosuficiencia. Hay gente que se cree tanto en estos tiempos. Hay gente que se pone coronas de diferentes tipos, que dicen, yo de Dios no necesito. Porque mire, ni cristiano soy y mire todo lo que tengo. Que Dios nos libre de ser necios y decir, no hay Dios. Que Dios nos libre de ese mal.
Que Dios nos libre de ser orgullosos, de ser amadores de nosotros mismos. Líbrenos, Señor, de la idolatría, de la vanidad, de toda forma de egoísmo, de ponernos al centro de nuestros pensamientos e intereses. Aquí solo yo importo. En su casa, ¿verdad? Aquí solo yo importo. Yo mando, yo pongo las reglas, yo te humillo si quiero. Vos me perteneces, sos mi esclavo. ¿Qué es eso? Eso es, solo expresarlo es horrible, pero hay gente que vive así, que quiere estar sometiendo al otro para sentirse más grande y más fuerte. Pobrecito, porque el Señor no va a dejar sin recompensa esos actos. Pobrecito y pobrecita, si nosotros nos dedicamos a vivir así. Líbrenos, Señor, de ser esclavos de la opinión de los demás, de la cobardía. Miren, hay gente que no sirve. ¿Qué van a decir de mí por el qué dirán? Líbranos, Señor, de las opiniones de los demás. Hay gente que cree más lo que le dicen que es que lo que Dios le dice que es. Y así viven sometidos. No, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere. Cuando Dios le dice todo lo contrario, con amor eterno te he amado. Líbranos de cuanto nos esclaviza sin que nos demos cuenta. Y yo creo que sí ya se ha dado cuenta que las redes sociales han esclavizado a bastantes. Y yo creo que sí se ha dado cuenta que los videojuegos han esclavizado a bastantes. O sea, de que no estamos tan inconscientes de lo que de verdad nos esclaviza. A veces nos esclaviza el trabajo, la vida familiar, el cónyuge, lo que sea. Pidámosle al Señor que nos libre de ese mal. Líbranos de los malos sentimientos, del rencor, del odio, del deseo de venganza. Dice el Señor, mía es la venganza. Dejemos de andar deseando lo peor para los demás. No, que mire que ese pecador y prospera, déjelo. Que dice la palabra que van a ser cortados y de ellos no habrá memoria. Compadézcase mejor de ese y oremos por ese. Deje de andar sintiendo envidia que ese pobre no tiene nada. ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar al mundo si pierde su alma? Mejor compadézcase, deje de andar envidiando, dejemos de estar sintiendo rencor, odio. Líbranos, Señor, de cualquier ambición o atadura que nos robe la paz. Hay gente que por ambicionar dinero, por ambicionar estatus, por ambicionar lo otro, ya no tienen paz, ya ni duermen tranquilos. Líbranos, Señor, de cualquier atadura. Queremos aspirar a las cosas celestiales. Queremos aspirar a lo que Dios quiere para nosotros. Así que dejemos atrás ya al hombre malo interno y volvámonos a Dios. También tenemos que pedirle al Señor que aleje de nosotros la turbación, la angustia, la tristeza, la obsesión. Porque eso, hermanos, nos roba el gozo del Señor. Nos roba tranquilidad. No, es que yo paso en angustia, hermano. Usted no tiene idea de lo que yo siento por dentro. Hermana, ¿qué dice la palabra en Hebreos? Acérquense pues, para que venga el pronto socorro. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Amén, está bien, estamos para interceder los unos por los otros. Pero véngase usted y ore por su causa. Pídale socorro al Señor. En este mundo de apariencias, hermanos, obsesionado con las apariencias, el Señor ve el corazón. Ahí andamos en las redes, somos una cosa, en la casa somos otra, en la iglesia somos otra. ¿Qué es eso? Somos un ramillete de personalidades. ¿Qué personalidad quiere verme hoy? ¿La de evangélica cristiana o es cristiana evangélica? Bueno, ¿cuál quiere verme hoy? ¿La de cristiana? ¿O quiere verme la de redes sociales? ¿O quiere verme la tiktokera? ¿O quiere verme la facebookera? ¿O quiere verme... ¿Cuál? ¿Cuál enseño, hermana? Una sola identidad tenemos en Cristo. Una sola. Lo mismo que soy aquí, así soy en mi casa, así soy en la calle, así soy en el trabajo. Tenemos nosotros la autoridad moral para decir, yo soy igual en la iglesia, en mi casa y en el trabajo. ¿Podemos decirlo?
¿O estamos pidiéndole al Señor solo, líbrame del devorador y del que anda adentro, hermano? Claro que tenemos que pedir al Señor que nos libre de todo mal como nos dejó instruidos, pero también que nos libere de ese pecado interno que nos asedia. Queremos ser libres para poder servirle al Señor. Queremos ser libres para poder honrar a Dios. Pero si usted y yo seguimos de esclavos de nuestra prepotencia, de creernos sabios en nuestra propia opinión, si queremos seguir siendo presos de eso, no vamos a avanzar. No vamos a llegar donde tenemos que llegar. Y tenemos la certeza que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sí y solo sí, nosotros le buscamos a Él. Debemos tener su cobertura para poder librarnos del mal interno. Señor, mire, y perdón, ¿verdad? No sé por quién estoy diciendo esto, quizás por mí. Señor, yo no quiero ser cristiana de redes sociales. Yo no quiero ser cristiana de apariencia. Yo no quiero ser cristiana solo porque voy con la Biblia y me congrego. Yo quiero ser cristiana de verdad. Quiero ser cristiana. Yo quiero que usted me vea y diga, sí, sí sos. No que la gente diga, porque es que engañamos a la gente, pero a Dios no le engañamos. Y miren, Dios dice, fácil, la tienen fácil. Pongámonos a cuenta. La tienen fácil. Miren, a veces a mis hijos los regañan porque no se ponen sus jeans. Y mi esposo les dice, bueno, si no se ponen sus jeans, tal y tal cosa les va a pasar. Ay, es el llanto. Y llegan y me dicen, mamá, mi papá me va a botar todos mis zapatos si no me pongo mis jeans. Y yo le digo, ¿y por qué lloras? Te ha dado el castigo, pero también te ha dado la solución. ¿Cuál es la solución? Que me ponga mis jeans. Exacto. Si te pones tus jeans, nada va a pasar. Ah, bueno, entonces me las pongo. El Señor nos dice, miren, cosa triste, cosa horrorosa le espera a quien no se pone a cuenta con Dios. Allá por los últimos libros dice que va a ser el crujir de dientes, el temor grande cuando venga el juicio, pero nos da la solución. Hijito, hijita, pedime que te libre de ese mal, de tu corazón, de tu soberbia, de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu suficiencia. Y dice, venid luego y estemos a cuentas. Eso es todo lo que necesitamos, ponernos a cuentas. Y de allí a pelear, no solos, sino que con Dios. Nos ponemos en pie en esta mañana y yo quiero que usted, si Dios le habló a su corazón como me habló a mí, de verdad que ahora tenemos una nueva conciencia de decir, no, sí me tengo que poner a cuenta.